Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Budapest, Hungría. El Hospital en la Roca o el búnker nuclear del Hospital en la Roca. De esto vamos a hablar hoy, de esta instalación nada conocida y que a día de hoy todavía continúa y además es visitable en la ciudad que hemos mencionado, en Budapest, en la capital de Hungría. Comenzamos con una pequeña localización del lugar. Ya sabéis que Budapest es una ciudad que se divide en dos áreas, básicamente divididas por el río Danubio. En la parte occidental tenemos Buda y en la parte oriental tenemos Pest. Bien, nos vamos a la parte occidental, a la parte oeste de la ciudad, y nos vamos a situar en la colina del castillo, donde se sitúa el castillo, o la colina de Buda, que también se suele denominar de esta manera. Bien, esta colina o montaña sobre la cual se extiende el distrito del castillo está completamente agujereada y perforada. Estamos hablando de unos túneles que, son naturales en la mayoría de los casos, y en otros casos, pues se fueron extendiendo, fabricando por obra de la mano humana. En los años 30 del siglo XX comenzó la exploración de algunos de estos túneles, que antiguamente también habían sido utilizados como mazmorras del castillo, ya que se sitúan en lo que es toda la montaña, toda la colina debajo del propio castillo. Lo que se hizo también fue ampliar muchos de estos túneles, y de esta manera, pues la imagen que da este extraño búnker, que ahora veremos por qué se llama el Hospital en la Roca, pues es la imagen de básicamente cuevas que se extienden a lo largo de pasadizos y pasadizos por debajo de la montaña. Lógicamente no todos ellos, estamos hablando de kilómetros, son visitables y se incluyen en el complejo que a día de hoy está abierto al público. Vamos un poco a entrar en la historia de este Hospital en la Roca. Como os he comentado ya antiguamente, en siglos anteriores incluso al XX, se utilizaron como mazmorras y pasadizos por debajo del castillo. Como ya comenté, en los años 30 se exploran más a fondo todos estos túneles por parte de las autoridades húngaras de la época. Estamos hablando del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1939 comienza la construcción o la adecuación de estos túneles para hacer en ellos este hospital subterráneo. Bien, la construcción oficialmente se atribuye a las autoridades húngaras y a trabajadores húngaros, que fueron las autoridades estuvieron interesadas en hacer este hospital refugio. Si bien las fechas del año 39 al 44, que fue cuando se construyó toda esta instalación, pues las fechas son muy sugerentes. Lógicamente, aquí ya había una clara supervisión alemana de toda la obra. Los alemanes ya habían entrado en un momento dado en Budapest a lo largo de este proceso de tiempo, de estos 5 años, del 39 al 44, y lógicamente estamos hablando de la Alemania nazi. Con lo cual, aunque la historia oficial nos diga que la construcción y adecuación de este hospital fue por parte de húngaros, realmente los más interesados en todo el proyecto fueron los alemanes. Cierto es que en Budapest y en general en toda Hungría, en los últimos años siempre se ha intentado desligar
a Hungría, tanto del bando alemán, hablando de la Segunda Guerra Mundial, tanto del bando alemán, del bando del Eje, como del bando comunista, del bando aliado, en este caso los comunistas, los rusos, que fueron los que entraron en Budapest después de la ocupación alemana durante unos cuantos años. Bien, los húngaros siempre se han querido desvincular de ambas facciones y siempre han comentado que ellos han estado siempre ocupados, pero que en ningún momento se sentían cercanos a ninguna de las ideologías. Bien, esto es entendible lógicamente para que nadie les pueda echar en cara históricamente nada, aunque lógicamente al tratarse de una guerra no debería de ser así. Pero todos sabemos cómo es la corrección política en algunos casos. Es mejor alejarse de ambos bandos que decir que tomaron parte bien por uno, bien por otro, que es lo que realmente sucedió. Hubo ciudadanos que tomaron parte por un bando y otros por otro. En principio, especialmente, Hungría fue un aliado alemán. Estuvo entre las potencias del Eje, con lo cual es tontería intentar ocultar esto. Y más tarde Hungría fue uno de los países dentro de la órbita comunista de la Unión Soviética. También es tontería ocultar esto. Así que yo creo que podemos dejar muy claro que la construcción, bien se hiciera por parte de trabajadores húngaros o alemanes o de quien fuera, esto estaba claramente supervisado por el Ejecutivo Nacionalsocialista de Adolf Hitler en aquel momento, durante la Segunda Guerra Mundial. Finales de la Segunda Guerra Mundial, año 44-45, bueno, los que sepáis un poco de la Segunda Guerra Mundial, bien habréis estudiado, conoceréis lo que fue el asedio de Budapest. Fue una de las batallas más espectaculares y cruentas en lo que se refiere a los comunistas avanzando, los rusos avanzando hacia el oeste, avanzando hacia Berlín. Fue un auténtico asedio que duró meses y meses y meses y donde cada calle prácticamente se tomaba o se tardaba 2-3 semanas en tomar solamente una calle. El avance fue muy lento y la protección que hicieron los alemanes de Budapest fue extremada, hasta el punto de que en un momento dado el Ejército Rojo continuó avanzando en dirección a Berlín y allí quedaba Budapest, quedaban restos en la ciudad de Budapest, todavía algunos resquicios, lugares que continuaban controlando las tropas nazis. ¿Por qué esta defensa tan a ultranza? ¿Qué había allí de tanto valor? Bueno, más adelante hablaremos a este respecto, pero vamos a continuar con la historia del Hospital en la Roca. Por supuesto, como ya he comentado, había muchos lugares que se defendían de una manera espectacular por parte de las tropas nazis y uno de ellos fue este Hospital en la Roca, hasta el punto de que la última zona que fue invadida por los soviéticos pues fue esta del Hospital en la Roca. Bien, durante este asedio hay que decir que las condiciones no eran las mejores allí en el Hospital en la Roca, puesto que el diseño para el hospital era para 60 enfermos, unos angostos túneles que tampoco daban la oportunidad de refugiar a muchos más heridos. Y allí llegaron a haber hasta 600 personas durante el asedio, incluso muchos sin poder salir en absoluto debido a lo que había fuera, ¿no? a la cruenta batalla que se estaba manteniendo fuera. Para que os hagáis una idea, comento esto de las condiciones que había en aquel momento. Bien, finalmente los rusos toman Budapest y el Hospital en la Roca continúa allí y obviamente deciden utilizarlo. Del 45 al 49, la época justamente posterior a la guerra, las autoridades húngaras deciden, lógicamente con colaboración de las tropas rusas, que todavía seguían allí en cierta medida estacionadas, deciden montar un centro, una fábrica de vacunas. Vamos a tener en cuenta que se empieza a hablar ya de armas químicas, se empieza a hablar de una posible guerra bacteriológica y comienzan a haber dos bandos diferenciados. La Guerra Fría surge de esta época. Así que, ubicado en territorio, como decíamos al principio, satélite de la Unión Soviética,
este hospital en la Roca se prepara como fábrica de vacunas en caso de guerras químicas. Del año 50 al año 56, cuando Hungría ya es totalmente un satélite de la Unión Soviética, un satélite de Moscú, el búnker se cierra, este búnker del hospital en la Roca se cierra y bueno, allí permanecen unas operaciones secretas durante 6 años, del 50 al 56, que a día de hoy siguen sin desclasificarse. Nadie sabe qué es lo que aconteció allí del año 50 al año 56 bajo control totalmente soviético. En 1956 se produce la Revolución Húngara contra los opresores comunistas. La Revolución Húngara contra el comunismo. Lógicamente, este hospital en la Roca, teniendo en cuenta que allí se estaban desempeñando operaciones secretas o proyectos secretos, fue uno de los principales objetivos. Pero aquellos enfrentamientos, aquellas revueltas, aquella revolución fue tan sangrienta que a este centro top secret no le quedó más remedio que volver a abrir sus puertas como hospital. Básicamente ante la cantidad de heridos que había tanto por un bando como por otro. Así que, durante año y medio aproximadamente, el hospital en la Roca volvió a ejercer su función como hospital. Bien es cierto que no todos los túneles se utilizaron como hospital, sino solamente la zona más cercana a lo que era la entrada, a través de las faldas de la colina del castillo. Y los túneles más profundos seguían con un absoluto, encerrados en un absoluto secreto. Del año 58 al año 62, en el año 58 ya se deja utilizar como hospital, y del 58 al 62 comienza la preparación por parte de los soviéticos para utilizar el que hasta ahora había sido simplemente denominado Hospital en la Roca. Se comienza a preparar como búnker nuclear. De aquí la denominación que ha llegado hasta nuestros días también de búnker nuclear del Hospital en la Roca. Lo curioso de esta preparación de cara a un posible ataque nuclear, estamos hablando de principios de los años 60, en una época que va a desembocar en la crisis de los misiles. Era factible, ¿no? Era la época en la que había un gran terror, ¿no? al posible ataque nuclear, en este caso por parte de los Estados Unidos. El problema es que este búnker no tenía infraestructuras. Para hacer un refugio nuclear en condiciones, estos túneles debían de estar mucho más hondos en la tierra. Y bueno, aunque estaban excavados en la montaña, pero no a una profundidad suficiente como para evitar lo que sería la radiación de un ataque nuclear masivo. Con lo cual no sabemos muy bien cuál era el objetivo de los soviéticos en esta época. Estamos hablando de 4 años, insisto, del 58 al 62, cuando claramente se prepara y se llevan todos los equipos para una posible defensa en caso de ataque nuclear. Bueno, más que defensa, básicamente esconderse allí, utilizar un búnker, pues supongo que para las personalidades, que es lo que solía suceder en esta época. Pero insisto, estamos hablando de 4 años, y en 4 años yo creo que alguien se debió de dar cuenta de que aquello no podía funcionar como búnker nuclear, con lo cual, ¿por qué se estuvieron estos 4 años trabajando tan intensamente en todos estos túneles, en intentar preparar aquello como un búnker? A partir del año 62, y aquí puede que ya empecemos a explicar algo de la historia, finalmente se clasifican todos los informes alrededor de este búnker nuclear del Hospital en la Roca como top secret. Lo que sucede del año 62 al año 89, absolutamente nadie lo sabe. Los papeles están clasificados en Moscú. Clasificados como parte de la infraestructura civil de defensa. Esta es la única denominación o la única información que podemos tener del Hospital en la Roca en aquella época. Parte de la infraestructura civil de defensa. ¿Qué había allí dentro? Nadie lo sabe. El mantenimiento en toda esta época se deja a cargo de 2 familias, únicamente 2 familias, no había más personal de absoluta confianza por parte del régimen comunista, lógicamente, y del partido. Estamos hablando de la familia Szabo,
del año 62 al 67 y después, a partir del año 67, la familia Mohacsy. Insisto, de aquí al año 89 no hay ninguna información al respecto de lo que acontece dentro del búnker del hospital en La Roca. Y en el año 89 lo que sabemos es que cae el telón de acero, hay un cambio de régimen en Hungría y lo que sucede es que se retiran los fondos para el mantenimiento de este lugar. Aún así, la familia Mohacsy continúa manteniendo el búnker en La Roca durante unos cuantos años más. Hay que tener en cuenta que aquello era su casa, era su vivienda. Y finalmente, en el año 2002, diríamos que se levanta el secreto, o al menos aquello deja de ser secreto, deja de ser top secret, pero lo cierto es que los informes continúan en Moscú, con lo cual no está muy claro qué es lo que aconteció allí durante todos esos años. Finalmente, en 2002 lo que se hace es sellar el hospital en La Roca. La familia que estaba ya al cargo del mantenimiento se marcha y aquello queda permanentemente cerrado. Posiblemente todas las infraestructuras y todo en lo que se trabajó hasta ese momento, o bien ya había salido anteriormente, que es lo lógico en los años 80, o bien alguien se lo llevó en un momento dado y no se hizo más información al respecto. Lo cierto es que no sabemos en lo que se trabajó allí desde el año 62. Finalmente, en el año 2007, las autoridades húngaras deciden reformar abrir de nuevo el búnker, reformarlo y abrirlo al público en general, creando allí un museo que a día de hoy es visitable y que en recientes fechas tuve la ocasión de visitar, y es por esto que hoy os estoy hablando del lugar. Lo curioso es que este hospital en La Roca a día de hoy es visitable, pero solo en su parte inicial, que es la parte que ya os comenté anteriormente, que se utilizó como hospital justo después de la revolución del año 56 contra el comunismo. Con lo cual, lo más profundo de los túneles de este hospital en La Roca pues siguen siendo un secreto, realmente, porque sí, se ha abierto al público. A día de hoy todo el hospital está caracterizado como lo que, dependiendo de la estancia, ¿no?, lo que fue transcurriendo a lo largo de la historia allí, como hospital en los años 40, como hospital también durante la revolución. Se ve incluso algunos de los trabajos que se hicieron allí de cara al tema del búnker nuclear, en los años finales de los 50, principios de los 60. Lo cierto es que allí hay una gran infraestructura de, exposición cara al público de lo que son las armas nucleares, del daño que se puede hacer. Incluso hay algunos objetos de Hiroshima y Nagasaki que fueron trasladados allí para hacer esta pequeña exposición, lo cual tampoco concuerda mucho, teniendo en cuenta que sí, que si en un momento dado los soviéticos lo intentaron desarrollar como búnker nuclear, jamás se llegó a utilizar como tal. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Esto es un poco la historia oficial, esto que os he contado sobre el hospital en La Roca. Pero claro, como en todos estos lugares con tanto top secret, tanto secreto, que han ido de un bando a otro, tanto en la Segunda Guerra Mundial como después de ella, pues hay una historia no oficial, que es la que ahora me gustaría pasar a detallaros un poquito después de esta pequeña pausa musical. Ya hablamos aquí en Planeta Cero, en un anterior podcast, y lo vamos a hacer en un futuro también. Vamos a retomar el tema de la operación Hagen, del proyecto nuclear alemán, del proyecto nuclear nazi de Hitler. Sí, los alemanes desarrollaron la bomba atómica mucho antes de que lo hicieran los norteamericanos
los soviéticos, los chinos, los indios, los británicos o los franceses. La Alemania de Adolf Hitler poseía la bomba atómica. No voy a explicaros ahora mismo todo el desarrollo y bueno, cómo realmente llegaron a tener este tipo de arma y este tipo de tecnología. Podéis retomar el podcast sobre la Operación Hagen y las bombas atómicas nazis, el mismo podcast que hicimos aquí en Planeta Cero, y allí hay una explicación más detallada. Lo cierto es que se sospecha que Budapest era una de las localizaciones donde una de las 4 bombas atómicas, de los 4 ingenios atómicos que los nazis llegaron a desarrollar, estaba oculta. O más que oculta, el lugar en el que se trabajó en este ingenio nuclear. Y para ser más concretos, este hospital en La Roca parece ser que podía haber sido la instalación en la que una de esas bombas atómicas se desarrolló. Insisto, 4 bombas atómicas, no voy a entrar en detalles, vuelvo a referirme si queréis más detalles, entrar en el podcast en el que hablamos de ello. 4 bombas atómicas que desarrollaron los nazis. Una de ellas fue el primer ensayo nuclear, simplemente a modo de prueba, que se hizo explosionar en la isla de Rügen, al norte de Alemania, en el mar Báltico. La segunda fue un aviso mucho más serio, puesto que se lanzó en Siberia, intentando amedrentar a los rusos, intentando detener la ofensiva que en ese momento ya los rusos llevaban hacia Berlín, algo que se consiguió, porque históricamente está demostrado que aquella ofensiva se detuvo durante unas semanas debido a algo que luego pasó en secreto, y que fue el lanzamiento de esa bomba nuclear por parte de un bombardero Henkel alemán en la zona de Tunguska, en Siberia. Y he dicho 4 porque las otras 2 finalmente acabaron en manos aliadas, acabaron en manos de los norteamericanos, y fueron las bombas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Estas son las 4 bombas atómicas creadas por los nazis. Y una de ellas estaba aquí, estaba en Budapest, y concretamente en este lugar al que nos estamos refiriendo hoy, el Hospital en La Roca. Esto podría explicar por qué durante el sitio el acoso a Budapest por parte del Ejército Rojo, de los rusos, por qué se defendió de tal manera Budapest. Incluso, como os comenté al principio, el Ejército Rojo ya tenía controlado Budapest, continuó, y las tropas nazis, en lugar de rendirse, mantenían sus posiciones en Budapest, sabiendo que ya no les servía de nada. Los rusos continuaban avanzando hacia Berlín, pero ellos mantenían sus posiciones sin ninguna salida posible, simplemente defendiendo algo. Y para ser concretos, si uno observa el mapa de aproximación, el mapa en el que se detalla semana a semana cómo los rusos iban tomando Budapest, los rusos van cercando la zona del castillo de Budapest, la zona de esta colina de Buda, donde está situado el Hospital en La Roca, hasta el punto de que esta fue la última zona que tomaron los rusos. Los nazis se fueron acorralando y arrinconando en torno a esta instalación. Algo había aquí que hizo que los nazis la defendieran con uñas y dientes. ¿Y por qué? Se encontraron equipos antirradiación cuando los soviéticos entraron finalmente en el Hospital en La Roca. ¿Por qué había equipos antirradiación en un hospital en el año 45? Algún tipo de radioactividad debía de haber, lógicamente. Es posible, más que posible, que los nazis estuvieran trabajando allí en algún tipo de arma que emitía radiación. Y luego viene la siguiente pregunta: ¿qué es lo que realmente encontraron los soviéticos? Sí, equipos antirradiación, pero posiblemente algo más. Porque los alemanes en aquel momento ya no tenían salida, estaban totalmente acorralados en esta zona del castillo de Budapest, con lo cual nadie pudo ir allí y rescatar el equipo que había en Budapest. Cierto que muchas de las armas
y muchos de los proyectos tecnológicos salieron mucho antes de que llegaran los soviéticos, pero no todos. Está claro que la bomba en sí, en la que se trabajó, salió de allí, porque más tarde llegó en un submarino a los Estados Unidos. Pero el resto del equipo, y posiblemente el desarrollo de alguna otra bomba, jamás pudo salir de Budapest. ¿Qué fue lo que encontraron los soviéticos? ¿Y por qué los soviéticos consiguieron una escalada impresionante en la carrera nuclear, prácticamente al mismo nivel que los norteamericanos, teniendo en cuenta que los norteamericanos recibieron toda esta tecnología nuclear por parte de los nazis? Los soviéticos no, sin embargo, siguieron una escalada nuclear muy paralela, especialmente en la Guerra Fría, con lo cual ellos también encontraron algo. Y posiblemente fue aquí en Budapest donde encontraron no solo el equipo, sino la forma de fabricar estos ingenios y posiblemente alguno de ellos en pleno desarrollo. ¿Por qué luego los soviéticos, a finales de los años 50, principios de los 60, deciden que aquello debe ser un búnker nuclear, se debe de trabajar allí en armamento nuclear? Cuando luego se demostró que no había infraestructura allí para que aquello fuera un búnker nuclear, pero sí que se podía trabajar en este tipo de armas. Estos son algunos de los muchos secretos que esconde este hospital en la roca. Un hospital en la roca que, insisto, a día de hoy es visitable. Yo lo recomiendo si uno va a Budapest. Yo creo que es uno de los museos visitables muy poco conocido, porque no se publicita en absoluto. Si uno va a Budapest, pues posiblemente buscando algo de ingenios militares o información sobre la guerra o sobre las batallas que allí acontecieron, posiblemente se ha referido al Museo Militar que hay en la zona del castillo, que también es ciertamente interesante, pero donde hay muchísimo más material de la Primera Guerra Mundial que de la Segunda. Este hospital en la roca se publicita muy poco, es un museo que se publicita muy poco y que tiene cierto interés en su visita, aunque también es verdad que en la visita guiada nunca te van a comentar que allí se desarrollaron armas nucleares durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Bien es cierto que una vez que acabé mi visita guiada, tuve la ocasión de entrevistarme con algunos de los responsables del hospital en la roca, los responsables de marketing, de visitas. Y bueno, cuando pregunté a este respecto, cuando yo pensaba que realmente lo que se iba a hacer era negar la mayor, como siempre se suele hacer en estos casos, no, aquí nunca se trabajó en esto, aquí lo que se cuenta es la realidad. No, en absoluto lo negaron. Dijeron que no disponían de esa información, pero no lo negaron en absoluto. Realmente yo no creo que se pueda negar esta información, porque, aparte de la cantidad de archivos top secret que tiene que haber al respecto de este lugar, pues nadie sabe qué es lo que hicieron allí primero los nazis y después los soviéticos. Y cierto es que la batalla de Budapest tenía un objetivo clave, y era hacerse con este hospital en la roca. Pero como todos sabemos, los libros de historia no cuentan la historia real, especialmente cuando se refieren a ciertas épocas que han marcado lo que ha sido el devenir sucesivo de los años. Y, ¿por qué no decirlo? Estamos donde estamos ahora a consecuencia de todo lo que se ocultó al respecto de la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores. Y este es un secreto más. Antes de finalizar el podcast de hoy, me gustaría agradecer especialmente su colaboración a las dos personas que más información me pudieron dar al respecto del búnker nuclear del hospital en la roca, allí mismo en Budapest, cuando visité el lugar. Estoy hablando del escritor Gábor Tatay. Muchos de sus informes y como historiador he recogido mucho de lo que él estudió para, especialmente en la primera parte del podcast, contároslo a todos vosotros. Y sobre todo me gustaría agradecer especialmente a la responsable de marketing
del Hospital en la Roca a día de hoy, Gabriela Foris, que, bueno, con la cual mantuve un interesante debate, una interesante charla al respecto de todo lo que os he contado, tanto en la primera parte como especialmente en esta segunda parte, al respecto de los secretos del búnker nuclear del Hospital en la Roca, en Budapest. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Hasta luego. Bye.